Hola, buen día. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este jueves de intangibles. Y el día de hoy les quiero platicar que hace unos días apenas acabo de terminar de leer un libro que me gustó mucho, que se llama Un México Posible. Es este libro. Los autores son José Antonio Fernández y Salvador Alba. Este libro fue escrito en 2017 y sin embargo los puntos que se plantean desde mi perspectiva continúan siendo muy vigentes. Y digo, no es que hayan pasado muchísimos años del 2017 a la fecha, pero sabemos que ocurrieron muchos eventos que está por demás mencionarlos, pero de índole de salud, en temas económicos, geopolítica, política, de forma concreta, en fin, hay muchos aspectos que se han modificado en este periodo que pues no ha sido tan largo, pero ha habido cambios relevantes. Básicamente en el libro se plantea una perspectiva, una visión en donde se propone pues ciertos planes, ciertos puntos para que México se pueda desarrollar, se pueda transformar y tenga ese cambio de ser una economía predominantemente manufacturera hacia una economía donde existe un mayor capital intelectual. Es decir, un cambio de una economía, de un mercado que está emergiendo en desarrollo hacia un mercado, una economía desarrollada, equiparable a muchas que ya conocemos. Como les menciono, son muchos puntos los que me parecieron interesantes, pero hay uno en particular que me llamó mucho la atención. Ellos plantean que existen ciertas ciudades en el mundo, también países, pero aquí quiero mencionar ciudades en particular, en donde las personas ven como atractivo el poder ir a esas regiones a poder estudiar una maestría, un doctorado, a desarrollarse profesionalmente, etc. Ese tipo de ciudades generalmente son ciudades como Tokio, como Nueva York, que están muy pobladas y en donde la gentrificación, un término que recientemente lo hemos escuchado mucho, definitivamente ahí se da. Entonces, ¿ellos qué plantean? Que en esos lugares, por el tipo de sociedad, por la economía que ahí se ha desarrollado, resulta muy interesante para que vayan a establecerse en esos puntos geográficos. Por ende, la aportación que tienen subsecuentemente estas personas que van a estudiar una maestría, un doctorado, a desarrollarse profesionalmente, va sumando a que tenga un mayor desarrollo y una mayor generación de propiedad intelectual en esos lugares. En este planteamiento también se menciona que el desarrollo económico va a la par, porque si tú estás atrayendo personas, talentos que van a cambiar su residencia, se tiene que generar una infraestructura para poder recibirlos. Infraestructura desde viviendas, servicios, comercios, prestadores de servicios, etc. ¿No? Entonces, esto también contribuye al desarrollo económico de la región. Esto es así como muy a grandes rasgos. De forma paralela, bueno, hace unas semanas también escuché un podcast en donde se hablaba de algo similar, coincidentemente. Un podcast en Monitox. Pues es un programa en donde hay tres hosts, que es Luis González, es Walter Bucana y Francisco Vázquez. Y ellos a veces tienen conversaciones entre ellos mismos, los tres son CFAs, o a veces también tienen invitados. Y en esta ocasión tenían un invitado que era un urbanista y hablaba sobre el tema de la gentrificación también, nada más que desde otro punto de vista. Él planteaba que al existir esta gentrificación se propicia el desarrollo económico por varios puntos. Uno es porque en una sola región, en un solo lugar, estás condensando una gran cantidad de población que te va a pagar un predial a ti, gobierno. Entonces el gobierno va a tener una mayor cantidad de recursos para poder ofrecer todos los servicios que ahí se requieren y para mantenerlos en buenas condiciones, propiciando que toda esa región vaya teniendo una mejoría de manera paulatina. A diferencia de si tú dispersas a todas esas personas
Vas a tener que proveer también todos los servicios que se requieren, toda la infraestructura, pero en lugar de ser en una región geográfica acotada, es en una región geográfica mucho más amplia y eso es mucho más costoso, poder generar toda esa infraestructura para que las personas puedan vivir en las condiciones que pues, se requieren, ¿no? Para tener una buena calidad de vida. Entonces, la captación de los recursos también a través del predial, pues viene siendo esa misma, si hablamos de una cantidad de personas de un volumen similar, nada más que la inversión que va a tener que realizar el gobierno para poder mantener esa infraestructura es mucho mayor cuando se tiene a la población dispersa en una región geográfica mucho más amplia. Entonces, ellos en este podcast, el urbanista comentaba que la gentrificación resulta incluso mucho más sustentable que cuando dispersas a las personas. Porque de esta manera también, por ejemplo, si una persona vive alejado de la ciudad y tiene que ir a trabajar a la ciudad, va a tener que transportarse, ya sea en un transporte propio, público, como sea, pero eso también genera el que se utilicen mayor cantidad de vehículos en distancias más amplias y eso pues no es como que lo más amigable para el medio ambiente y para todos los fines que ahorita ya conocemos que se buscan en cuanto a la reducción de emisión de dióxido de carbono, etc. Entonces, no solo resulta más viable económicamente, sino que en ese tema de la sostenibilidad también es más atractivo. Entonces, me llamó mucho la atención escuchar estos dos puntos de vista en donde se habla de algo pues de un punto en común, nada más que cada uno con visiones diferentes y en donde se plantea que un punto importante para el desarrollo económico de una región es esto, el generar ciudades en donde resulte atractivo que las personas, los talentos quieran irse a vivir a esas zonas para poder establecerse, continuar con su desarrollo profesional, etcétera, porque esto también va a propiciar la generación de un mayor capital intelectual, de propiedad intelectual y que esa ciudad, ese país continúe desarrollándose hacia una economía encaminada a ello, precisamente. Entonces, este planteamiento del libro, que fue donde lo leí inicialmente, me llamó la atención definitivamente. Hay otros puntos en el libro que también están muy interesantes, en los que he estado investigando un poco más porque me llamó la atención poder ahondar. Se los voy a comentar en videos subsecuentes, en otro Jueves de Intangibles. Y aprovecho también este espacio para compartirles la invitación a que participen en algo que se llama Indicador IMEF. Recientemente yo me integré al IMEF Guadalajara y el Indicador IMEF pues resulta de una encuesta que se lleva a cabo entre personas pues que participan económicamente activa en la región. Dueños de negocio, empresarios, dueños de despachos, directores, gerentes de área administrativa, financiera, fiscal, contable, etc. Esto es con la finalidad de conocer realmente cuál es el panorama que estamos viviendo aquí en nuestra región, tanto en el sector manufacturero como no manufacturero, y que esta información sirva para la mejor toma de decisiones en el ámbito empresarial, en temas económicos. Entonces yo los invito a que participen, a que entre todos podamos nutrir esta información, porque finalmente es algo de lo que nos podemos beneficiar todos nosotros que nos desarrollamos pues profesionalmente aquí en la región de Guadalajara. Pues como siempre les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo para escucharme. Espero que sigan teniendo muy bonita semana y aquí continuamos en comunicación. Muchísimas gracias.